La llamada de Cristo a servir en la junta directiva de la iglesia o a enseñar en la escuela dominical o a abstenerse sexualmente hasta el matrimonio o a invitar a un compañero o compañera de trabajo a la iglesia o dar el diezmo, el lugar donde la llanta toca el asfalto puede ser bastante áspero. Estamos dolorosamente tentados a reservar nuestro discipulado para las partes de la vida que no requieren que cambiemos, que no nos fuerzan a salir fuera de nuestra zona de comodidad. Rehusar la invitación de un rey, especialmente en grupo, y así surgieron una conspiración, es equivalente a rebelión. Piense, ¿cuántos grupos hoy están en rebelión? Rebelión está mal escrito. Sí, pero en la segunda, ¿verdad? Qué pena. Ok, hay una pregunta. ¿Cuántos grupos hoy creen ustedes que están en este tipo de rebelión? Porque al final Dios invitó a todos, pero no todos han venido a Dios. Dios invitó a todos, pero muchos se han propuesto hacer frente a esa invitación. ¿Verdad? Grupos como cuáles. Piensen, ¿qué grupos? Mormones, es decir, porque al final se han hecho hasta de un libro diferente, al final se han hecho de una forma diferente, ¿verdad? Ajá, los satánicos. Es decir, hay mucha gente y hay muchos grupos de los cuales uno pudiera decir hay una abierta rebelión. Entonces, vean el verso 4, y ese es el de Mateo, y ahí está en la filmina. El rey volvió a enviar a otros siervos, que rogaron a los invitados con las mejores palabras que asistieran al banquete. Un rey de la vida real no tardaría en persuadir a nadie para asistir a su banquete, sino que castigaría a quienes se rehúsan a ir. La razón entre la historia y la vida real es simple. Servimos a un Dios cuya gracia va más allá de nuestra experiencia ordinaria. Así que esta historia también debe ir más allá de nuestra experiencia ordinaria. Es decir, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Mire, el rey volvió a enviar a otros siervos. Entraría en la tentación frecuentemente, viene vestida muy honestamente. ¿Verdad? Eso sí está ahí. Entonces, del verso 5, ¿qué es lo que quedamos? Bueno, y ya es que esto lo vimos, por eso nada más quería como engancharlo, que los invitados no se cuidaron y se fueron a sus tareas cotidianas. Y un poco el pensamiento aquí, y para ya entrar en materia de esta parábola, porque los invitados tienen una actitud, ¿verdad? Que uno puede analizarla desde ellos, ¿verdad? Pero en el verso 7 y 8 se descubre, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ajá, ¿y qué hizo el rey? ¿Y qué hace más? Y los proclama. Ajá, sí. Pero ¿qué fue lo que hizo en el 7, el 8 y el 9? Entonces, los invitados maltrataron y mataron a los siervos del rey. El rey manda a sus tropas a matar a los ofensores y a quemar la ciudad. Nosotros, y aquí es donde venimos con la parte de la enseñanza, hermanos, vean, nosotros pensamos que esto es un asunto para aquella gente que en otro momento de la historia estuvieron, ¿cierto? Y es verdad, en primera instancia es para ellos. Pero, pero traigámoslo un poquito nosotros hasta aquí. Mataron a los que mandaron a llamar. Bueno, ¿cómo es que está funcionando nuestra vida cristiana hoy? Nuestro cristianismo, digamos, desde aquí, desde Costa Rica, ¿verdad? ¿Se maltrata a la gente o no se maltrata a las personas que vienen a mandar o a enviar el mensaje de Dios? Se maltrata, porque uno lo pudiera ver como, bueno, es que no hay nadie tan específico, porque como yo soy cristiano, ¿verdad? Entonces yo no voy a oponerme a nadie. Pero ¿qué hacemos nosotros con las personas que están en nuestro entorno,
que son nuestra familia, que son nuestro grupo, que son nuestros hermanos, que es nuestra iglesia. Gente que viene con un mensaje. ¿Qué hacemos muchas veces con ellos? Son siervos de Dios, pero no recibimos nosotros todo de lo que las personas a veces quieren comunicarnos a nosotros. Y más, los malos entendidos son los que más funcionan en la vida. Aún dentro de la cristiandad, aún dentro de los hermanos, tal vez hay un mensaje de Dios, pero la gente no lo quiere recibir porque es muy duro. No, porque eso es un tipo de teología en la que no creemos. No, es porque eso no es así. No, es que yo creo diferente. ¿Qué es esto? Esto es lo mismo. Es matar, es maltratar a aquellos que de Dios vienen. Nosotros tenemos que discernir para no caer en esto mismo. Y discernir implica que yo tengo que saber de dónde procede lo que aquella persona a mí me está diciendo, hermanos. Porque vea que en el verso 10 los malos y los buenos reflejan a la iglesia del tiempo de Mateo. Los buenos y los malos. Es que el punto está en que la iglesia estaba compuesta de un montón de gente que al final es la misma iglesia la que mata a estos. Es el mismo pueblo. El rey no mandó a invitar a nadie que no fuera su pueblo. Es que el rey mandó a los siervos, no a los enemigos, los mandó a los suyos. Pero bueno, tenemos que analizarlo en el contexto de nosotros como iglesia. Y si queremos meterla un poquito más fino, hilar más fino, tenemos que pensar en nosotros como comunidad de fe, como iglesia local. Hermanos, este es un problema serio. Porque cuántas veces nosotros, ¿de quién aceptamos las cosas? Porque nosotros tenemos un adagio popular que dice, las cosas se reciben según de quien vengan. Yo tengo mis dudas con esto. Yo creo que a veces nosotros nos hacemos personas que recibimos las cosas dependiendo muchas veces de nuestra conveniencia, de mi conveniencia. ¿Por qué yo tengo que esperar que sea una autoridad la que me diga que estoy haciendo algo incorrecto cuando yo sé que estoy haciendo algo incorrecto? Cualquiera de todos pudiera decir, pero yo les voy a poner y voy a ejemplarizar aquí, en medio de nosotros, porque de eso se trata, las parábolas de Jesús. Y las parábolas de Jesús hablaban al corazón, y esta noche queremos hablar al corazón. Por ejemplo, hay ciertas reglas en los lugares, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos brincamos esas reglas? Uno lo ve aquí en medio de la comunidad de fe, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno les dice, vean, hermanos, díganle que se vengan, díganle que entren, que no estén ahí, que no estén hablando allá, que no se vayan para allá, y usted ve que nadie quiere ir a decirle a nadie nada, porque aquí se lo agarran y se lo pueden devorar a usted si usted llega y dice a alguien, y entonces tenemos calificadas a la gente. Ah, no, yo no le digo, allá dígale usted. ¿Ustedes creen que si nosotros entendiéramos que somos los mismos y del mismo pueblo, escogidos de Dios, reyes y sacerdotes, y Jesús está siendo el que invita, el rey que invita a la fiesta, nos hubiéramos molestado? No, no nos molestamos, sencillamente obedecemos y vamos, y hacemos las cosas. Las hacemos por amor, las hacemos porque queremos hacerlas, las hacemos porque entendemos cuál es el principio. Pero es lo mismo en iglesia. Es más, se los voy a poner más delgados, es lo mismo en la casa. Pero en la casa, nosotros, y en la casa somos diferentes a como somos en la iglesia. Totalmente, hermanos. Porque en la casa tenemos otras capacidades. Porque ustedes, nadie se imaginaría aquí algunas caritas que ustedes las ven aquí, que no matan una mosca, y si ustedes las vieran dentro de la casa, ustedes dirían, what happened? Diríamos, ¿qué? Este es el hermanito. Esa es la hermanita. Así, así. Aló, ¿verdad? ¿Están conmigo? De esto se trata la parábola.
Jesús está descubriéndoles el corazón y les está diciendo, ustedes les mando invitar y ustedes lo que hacen es maltratar y matar a aquellos que yo les mando hacer el favor de decirles vengan a mi cena. Es lo mismo, hermano, en iglesia. Es lo mismo. Hermano, porque ustedes no se tienen que creer cuentos y leyendas de historias que no son. Si yo no tengo la capacidad de perdonar a mi hermano por lo que me hizo, así fuera lo peor que me hizo, yo sencillamente no estoy entendiendo el mensaje. Yo me acuerdo de cosas y anécdotas, y voy a omitir nombres por razones, por supuesto por razones. Pero en algún momento aquí había un hermanito, ¿verdad? Y ese hermano tenía una capacidad de sacar a quien fuera, en su forma, ¿verdad? En su forma. Tenía, sí, sí, él sacaba las casillas, era una persona, tenía su particularidad y era atrevidísimo, hasta parecía irrespetuoso. Tanto así que un día, no se me va a olvidar a mí, estoy en un asunto de una santa cena y él trata de decir algo y desde allá me dijo algo hasta aquí, que eso terminó en que otra persona de la iglesia se lo llevó de afuera y lo retó a pelear por haberme faltado el respeto a mí. Exactamente porque le sonaba el teléfono cuando yo estaba predicando. No, mentira. Y cuando entonces yo llego a intervenir después en el tema, entonces yo digo, no, porque yo llego donde el hermano y lo abrazo. No, este no lo voy a abrazar, este es familia y podría tirarle el celular por allá. Decirle al Cira que si no va a venir, que no, que sienta paz. O sea, entonces, resulta, hermanos, entonces yo llego y concilio con el hermano, y yo le digo, hermano, ¿verdad? Y yo lo pastoreo, hermano. Y eso me trajo a mí tantos conflictos porque entonces las personas, hay alguna gente que aquí siempre ha tenido un pensamiento de mí, que, ay, que yo soy muy ahí, que yo soy muy suave, que yo soy muy alcahuete, que yo soy muy, ay, no, es que no me conocen. Sí, muy blando, muy, ¿no? Es que no me conocen, que no me conocen. Si me quieren conocer en otro estado, los invito a ir a vivir conmigo. Pero es una característica, una cosa es la parte pastoral, ¿verdad? Pero en la parte pastoral yo no voy y yo debo recibir de la gente lo que la gente quiere decir. No significa que yo se lo acepte todo. Yo lo recibo. Usted quiere decir y profetizar y yo esa palabra se la peso, hermano. Y esa con ese hermano, vean lo que es la vida. Fue tanto el tema que esta gente salen reventados de la iglesia. Era una pareja. Salen reventados al final, como una justificación de otras cosas. ¿Ah? Sí. Elena se acuerda. Entonces, son cosas, hermanos, pero al final uno dice, qué torta, porque ¿qué hacemos con esas almas? Porque ya no era un asunto mío, ya era un asunto que yo puedo manejar. Yo puedo manejar que alguien llegue y para alguien me faltó el respeto a mí. Para alguna gente que le falten el respeto a otra persona es como lo peor. Y si usted no hace algo, esa gente se te va de la iglesia y ¿qué les dice usted? Perdonémoslo, amémoslo. Y para esa gente no, que se vaya, que no esté. Y que, ¿verdad? Hay gente que... ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no tenemos que entender la parábola. Dios es soberano. El rey manda invitar y lo que usted no le, a algunos no les pareció que, que tenían que ir a esa cena. ¿Por qué? Porque tenían cosas que hacer, que es un poco lo que le hacemos en la lectura. Si yo entiendo que en la lectura no es lo mismo la invitación que disponerme
a la acción de la invitación, eso es verdad. Una cosa es que usted diga que usted es miembro de aquí y otra cosa es que usted haga todos los requerimientos que la Escritura a usted le habla de ser miembro de una iglesia. Entonces, ¿cuántos miembros hay en la iglesia? Tendríamos que decir, aquellos que hacen y llevan adelante los requerimientos de la palabra sobre la iglesia. ¿Y los otros? No, ¿qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Pero no es verdad, eso no es verdad. Hay una presión de grupo, siempre hay una presión. Por eso las iglesias están compuestas de un poco de gente que yo siempre les invito a que examinen si deben de estar en el lugar donde están. Porque no es fácil. Si usted no sabe que usted tiene que estar en este lugar, es muy difícil, hermanos. O usted se vuelve una persona que pasa, viene un domingo, una horita, y se va. Y ahí va, no importa, tal vez le gustan algunas cosas, y ahí va. Pero si usted se involucra, si usted ya tiene la invitación del rey, y usted tiene que accionar esa invitación, ya son otros 100 pesos. ¿Sí me va a entender? Bueno, esto nos va a montar a nosotros sobre la parábola del sembrador. Páseme la otra filmina, Yequita, porfa. Es la del 7:8. Los invitados maltrataron y mataron a los siervos del rey. Y el rey manda a sus tropas a matar a los ofensores y a quemar la ciudad y proclama como indignos a los invitados originales. Mateo está escribiendo esto después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Acuérdense de eso. Mateo escribe esto y Mateo se acuerda de esa parábola y dice, claro, aquí está la destrucción. Aquella que el maestro había hablado en la parábola de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción de estas gentes, y esto fue después de la destrucción del 70. ¿Ok? Ahora, vamos a ver la parte de la parábola del sembrador, que es la otra que, digamos, nos corresponde. Pasamos a la otra filmina, Yeca, donde dice la otra, la otra, después de esa, porque esa es la del verso 10, los malos y los buenos. La parábola del sembrador, la buena tierra, y pasamos de una vez a la otra para ganarle a esa cosa. Hermanos, cuando el Señor explica esta parábola, la parábola del sembrador, deja muy claro que lo que se siembra es la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Y ya aquí vamos a entrar nosotros en un asunto para el aprendizaje. Yo quiero que usted lea esa parábola del verso 1 al 9 y escriba usted ahí detrás de ese folleto lo que usted entiende, sabe o lo que usted ha escuchado de esta parábola, sin que lea nada más de eso. Entonces leámosla de 13 del 1 al 9 y yo me voy a tomar la molestia, no es molestia, perdón. Mateo 13, voy a leerles del 1 al 9. Ahí ustedes escuchen bien, hermanos, escuchen esto, escúchenlo porque es una nueva traducción viviente. Más tarde, ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Acuérdense que lo que van a escribir ustedes ahí en 2 minutitos es lo que usted aprendió o lo que usted ha entendido de esta parábola, a estos versos, lo que usted ha escuchado o lo que usted cree que es esto que estamos leyendo. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba en pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado.
todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Ahí detrás escriba usted, ¿qué ha entendido usted de esto? Usted ha escuchado 1000 veces, esa es, ¿verdad? Los que estamos aquí yo creo que hemos leído esa parábola un montón de veces. Pero ¿qué entiende usted? ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué cree usted que es esta parábola? Un par de minutitos. Recuerden, ¿qué fue lo que Jesús primero hizo? ¿Verdad? Déjeme, porque de lo que ustedes dicen es, sí, ¿verdad? Ese es el aprendizaje. Naturalmente o normalmente estas son las cosas que escuchan y me parece que qué bueno que estemos pensando así. Sin embargo, ¿verdad? Como todo, aquí vinimos a eso hoy, a aprender, ¿verdad? Aprender más, porque la palabra es viva y eficaz. No importa cuántas veces usted oiga predicar sobre esto, usted oirá siempre conceptos, criterios, formas, pensamientos, principios, valores, etcétera. En el folletito, ¿quién me quiere leer lo que sigue ahí en el folletito? Yo le digo hasta dónde para. Cada una de estas parábolas, ahí empieza, ¿verdad? Sí. Pero aquí vamos a ver esto. Vamos a ver 1 Pedro 1:23. Nacidos de la semilla incorruptible. Y aquí es donde está. Ustedes han hecho un gran aporte. Y dentro de todo este gran aporte que ustedes han hecho, a mí me parece que rescatable y verdad es todo eso que emerge de una forma sencilla pero profunda de la palabra. Sí, ¿verdad? Un poco que la semilla fue lanzada, que la semilla, que quién es el sembrador, Cristo, ¿verdad? Que la semilla ¿qué es? La palabra, ¿verdad? Y todos esos antecedentes que tenemos y que hemos conocido son verdad. ¿Dónde es que empieza a darse el conflicto? Cuando uno sigue la narración, dice que ellos no entendieron y le dijeron, Señor, ¿por qué usted nos habla por parábolas? Yo pienso que Dios sigue hablando por parábolas. Ahora a través de Cristo, ¿verdad? Cristo es la parábola del Padre. Porque ¿cuántos entienden o han entendido y cuántos entendieron a Cristo? Cristo es la palabra. Ve que no solamente Cristo ya es el que siembra, sino es Él mismo, es la palabra. Él es el que siembra, Él es la palabra. Este es un asunto que tenemos nosotros que entenderlo para poder tener nosotros toda la comprensión de que Dios sí nos sigue hablando a nosotros y que dice la Escritura que nos habla a través del Hijo. Cuando Jesús está hablando la parábola, Jesús está presente, Jesús está visible, Jesús es real, Jesús está sentado en una barca, luego sube a la barca, está ahí, Jesús sale y dice y empieza a hablar la parábola. Pero ¿cuántos entendieron que Jesús era la palabra? ¿Cuántos entendieron que el sembrador era Él y que Él mismo era la palabra? Usted y yo tenemos que tener esa comprensión de Dios en Cristo, o quién es Cristo. Pedro dice que somos nacidos de la semilla incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? ¿Qué es alguien nacido de una semilla incorruptible? Nacido de nuevo de la simiente corruptible, sino de la incorruptible. La incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y mora por siempre. Oigan a Pedro. Pedro está hablando de que nosotros hemos nacido de una semilla incorruptible. Usted no podría en estas alturas de la vida, si usted aceptó a Cristo en su corazón y usted es creyente y usted se identifica, usted no podría estar pensando qué tipo de terreno es usted. Pero si yo hubiera puesto y digo la pregunta y hago la pregunta, ustedes, es más, se las hago. Todo mundo es una buena tierra. Es que ahí, y sí, todos somos tierra. Lo que permanece es la palabra. Es donde está el detalle. Porque nosotros estamos muy preocupados
por qué tipo de terreno somos. Y alguien, por eso es una parábola, y la parábola, como la parábola empieza a hablar de 4 tipos de terrenos, nosotros se nos olvida qué tipo de terreno somos. Ahora, no se puede olvidar que los otros terrenos son manifestaciones de nuestro corazón. Ahí es donde la hermana dice, es que hay diferentes, sí, terrenos, pero ¿cómo es que entonces nosotros, siendo un terreno bueno, nacido de Dios, de la semilla incorruptible, cómo es que entonces hay algunas expresiones de otro tipo de terrenos en la vida real, en la vida cristiana normal? ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando usted la lee, la mira, la observa de forma adecuada y dice que los terrenos, ¿verdad? Los tipos de terreno pareciera que son los que hicieron el conflicto, ¿verdad? Porque el sembrador tenía bien claro y la semilla, ve que el problema no es que él sembró la semilla en el piso, siempre está el componente, la semilla y la tierra, entre espinas, entre rocas, en el camino, pero al final el componente está. ¿Qué es lo que él dice en la parábola? En la parábola lo que él dice es que tiene que ver con los oyentes, ¿verdad? Es más, ¿cómo es que termina la parábola? El que tiene oídos para oír, que oiga. Acuérdense en que este es el evento de donde Jesús da la posibilidad a aquellas personas que le están escuchando, que son muchas, de que tomen una buena decisión. Él está diciendo, voy a contarles una historia. Un hombre salió a sembrar y la semilla la tiró por aquí, por aquí, por allá. Los discípulos le dicen, ¿por qué usted les habla en parábolas? Entonces Jesús les dice, yo a ellos les hablo en parábolas para que no entiendan, pero ustedes, yo les voy a explicar la parábola. El punto está en la explicación de la parábola. ¿Qué es la explicación de la parábola? Vamos a ver, léamelo ahí. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Por qué hay tal definición de quién es el que va a aprender y quién no? Ok, este es el tema, ese es el punto. Viendo, ¿a quién estaban viendo? Y oyendo, ¿a quién estaban oyendo? ¿Qué? Y no entendían. ¿Y, y qué, perdón? Ni entienden. Hermanos, note esto, que la parábola que Jesús cuenta, Él les está hablando a ellos y les está diciendo, ustedes, la palabra, está hablándole al pueblo de Israel, está hablando a los que tenían la profecía, a los que tenían a los profetas. Ellos ya les habían hablado de muchas maneras, de muchas formas. Ellos habían visto, aún los que estaban ahí, cuando uno hace la secuencia de donde empieza esta parábola y los comentarios de las parábolas, nos damos cuenta de que ellos ya sabían quién era Jesús, por eso estaban ahí. Ellos estaban viendo quién era, sabían quién era Jesús. Ellos entendían que Jesús había venido de Dios. Ellos sabían de los milagros de Jesús. Es que ahí es donde está el problema y en la parábola lo hace ver y por eso Jesús dice, no, es que ya, yo estoy aquí, yo soy. Hermanos, pero yo sigo pensando otra vez que nosotros estamos en tal situación que a veces uno desde aquí, y yo digo que no es que yo tenga toda la verdad, ¿verdad? La buscamos, ni que aquí la tenemos, pero ¿cuántas veces aquí dentro de la iglesia local seguimos diciendo, es Cristo en ustedes la esperanza de gloria?
y la gente sigue buscando la esperanza en otra cosa. La gente se sigue aburriendo, se sigue cansando, se sigue frustrando, se sigue enojando, sigue haciendo cosas incorrectas. Nos pleiteamos unos a otros. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Para nosotros es una parábola, otra vez. La iglesia es una parábola. Vean en la individualidad. Por ejemplo, ¿verdad? Uno ve los jóvenes, uno ve los adultos, uno ve los papás, uno ve no entienden. Los propósitos de la gente es diferente, hermano. ¿Cuál es nuestro? Yo lo digo siempre cuando están en clases y van a hacer exámenes. Es decir, hay una revolución en los hogares cuando hay tiempo de exámenes y tiempo, porque eso es lo que en eso se centra toda la temática de la iglesia o de la familia. Nosotros no estamos centrados en Jesús. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Es que ustedes oyen, pero no entienden. Nosotros somos nacidos de semilla incorruptible, si hemos nacido de Dios. Y estamos hablando de que si hemos, pásenme la otra filminita, porfa. Vean esta, la parte del número 4. Vean qué interesante. 4 tiene que ver, y es lo que, con el número del mundo. 4 corazones. Todo lo que el Padre ha hecho, lo ha sometido a la expectativa del anhelo de su corazón. Escuchen esa declaración. Todo lo que el Padre ha hecho, lo ha sometido a la expectativa del anhelo de su corazón. ¿Cuál es el anhelo del corazón del Padre? ¿Cuál ha sido el anhelo del corazón del Padre? El anhelo del corazón del Padre es tener una familia, es tener muchos hijos. Siempre ha anhelado Dios tener su pueblo, su iglesia. Pero si ustedes pudieran, si hay algo partido en este mundo y en este momento son las iglesias. Y dentro de las iglesias, la iglesia sigue partida. Porque ¿cuántos entendemos el privilegio de servir? Cuesta, hermanos. Y ahí es donde más se revienta la gente. O es la trampa. El don se constituye en una trampa. Porque muchos pensando que por el don son espirituales, no sabiendo que el don ni es de ellos, ¿verdad? Que el don es de Dios y que eso no nos hace espirituales, solo nos hace aptos para servir. Y si usted y yo el don no lo usamos para servir, de nada nos sirve. El 4 es el número del mundo. Es decir, que la palabra es para todo el mundo. Estos 4 corazones tienen los cuatro toda la posibilidad de engendrar esa semilla incorruptible. Pero creo que el kit del asunto está en la siguiente filmina. ¿Qué es lo que termina diciendo? El que tiene oídos, oiga. Y yo quiero que todos leamos esa parte que está en amarillito aquí a la mano, al margen derecho. Leámoslo juntos, al contar 3. ¿Estamos ahí? 1, 2, 3. Aquella gente estaban ahí. Todos estaban oyendo esto. Los discípulos estaban oyendo eso. La gente estaba oyendo eso. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Ah? ¿Quiénes son los únicos que aparecen en el relato que se le arrimaban a Jesús? ¿Y la otra gente? ¿Por qué la gente no preguntó? ¿Qué quieres decir con estas parábolas? ¿Por qué no nos explicas la parábola? ¿Quién era el que tenía el interés? ¿Quién es el que tiene el interés en el crecimiento dentro de la iglesia? Es lo mismo, estoy hablando ahora de la iglesia. Hermanos,
Otra vez, es un asunto del que quiere crecer, del que quiere aprender, del que quiere trascender. Pero no todo el mundo quiere aprender ni trascender. Porque ustedes, y voy a hacer una evaluación muy cruda, muy cruda. Si en este momento, hoy, martes 21, no 20, estuviéramos esperando el partido de Costa Rica e Italia, el 90%, algún 10% seguro que no, pero el 90% ya estaríamos listos una hora antes para que se diera el evento. ¿Sí? Es muy poco, pero otra vez, otra vez, otra vez. Hay tendencias, sí, claro, porque hay tendencias, hay tendencias de tendencias. Hay cosas en las que usted y yo ponemos el corazón. A eso nosotros le damos el tiempo. No importa cómo se llame, familia, hermanos, hijos, papá, carro, trabajo. Usted da su corazón a lo que usted ama. Y cuando usted ama algo, usted está ahí. Olvídelo. Que no, que frío, que aquí, que muy largo, que muy cansado, que vengo de trabajar, que la cosa, no, es que ya yo fui, no, hoy voy el viernes, voy el domingo, que no, que es que... Esa es una verdad que es verdad. Y si es verdad, es cierto. Y si es cierto, es porque es verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque uno no es el que oye lo que se oye, sino la persona que lo está oyendo. Uno tiene que estar con el oído atento. Entonces uno entra en estas particularidades. A nivel de iglesia, tenemos toda una situación, por ejemplo, cuando hablamos de iglesia local, de congregarnos, de estar. Bueno, y resulta que hoy nosotros tenemos que aprender. Si usted tiene que salir de aquí en esta noche, porque si usted se muere y usted todavía piensa que usted es una semilla que cayó entre espinos, usted no se va, bueno, ni al cielo raso va a llegar. Si usted no tiene la semilla incorruptible, usted no entra al cielo, hermano. Así haya venido a la iglesia. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a dar el soporte? En la parábola, lo que Jesús dice es, los que son semilla buena en el corazón, en la tierra buena, son los que están dando frutos. ¿Ahora qué? Frutos. ¿Qué es un fruto hoy? Aquí y ahora. ¿Qué es el fruto aquí y ahora? Es el fruto y el fruto de las cosas que nosotros estamos llamados a hacer. No dejando de congregarnos, orando, ayunando, dando, sirviendo, predicando. Hermano, usted cree, y se los voy a decir porque seguro ustedes no se han dado cuenta, pero ustedes creen que es muy fácil para ustedes estar aquí? Oyendo muchas veces, y es como lo irónico, la gente a veces dice, porque a mí me lo han dicho, es que es como lo mismo. Y yo digo, ¿será que de verdad será lo mismo? Seguro es lo mismo. Pero cuando Dios tenga y sepa Dios por el Espíritu y el Espíritu haga que usted camine en aquellas cosas, Dios lo va a meter en otras. En este momento uno podría explicar la parábola. ¿A quién cree usted que Jesús le va a explicar la parábola? A los que están. Sí. Y usted está aquí porque usted tiene ganas de saber algo. Y no tiene ganas de saber algo mío, tiene ganas de saber algo de la Escritura. Esto es lo que define cristianismo, hermano. Es verdad. Porque mucha gente está engañada, hermanos.
pensando que son creyentes, que son cristianos, hermanos, y no están viviendo casi nada de lo que es el mandato de Dios. Los frutos son los que a nosotros nos hacen ver en el mundo quiénes somos, en la familia quiénes somos. Por eso no es un asunto solo de iglesia. Pero entonces uno entra en razonamientos, en cuestionamientos. Dice uno, bueno, y si a alguien le cuesta tan siquiera venir a la iglesia, menos va a hacer un devocional solo. Ah, no, puede ser que yo ojalá me equivoque. Si a veces la gente no viene a orar a la iglesia, orará en la casa. Cuando hay... Aquí nos encerramos, hermanos, para orar y tenemos distracción. Ahora cuando usted está en la casa y ojalá la esposa cocinando y huele a chicharrón y el tele prendido y ya van a la novela y la cosa por aquí y el otro llama y el teléfono suena y necesito contestar y tengo que ver el Face. ¿Ah? Nos cuesta concentrarnos aquí. Por eso yo digo, hermano, mucha gente sí, seguro algunos están trabajando. No vienen a trabajar tanto porque se nos puede maltratar la vida, pero bueno, otros estarán en sus quehaceres, otros, pero hay un precio en el discipulado y fue la pregunta que se lanzó la semana pasada. ¿Quién me la quiere decir? ¿Cuál era? ¿Cuál es la pregunta para cerrar? Porque son las 8. Bueno, en ese reloj. ¿Se acuerdan? Empecé con eso, está en la primera página. Está en la primera página. Está en la primera página. Ok, ¿listo? Dígala. Otra vez, Giselle, por favor. Sí, manos, la gente se ha equivocado pensando que es que el pastor quiere que vengan a la iglesia. Se han equivocado. Y esta ha sido la parábola para ellos. No la han logrado descifrar. No la han logrado descifrar. Algunos piensan que es que saben más que el pastor. Seguro que sí. O algunos tienen otras justificaciones mayores, buenas. Porque en la parábola ninguna de las excusas era mala. Todas eran buenas. Todas eran buenas. Todas fueron buenas. Pero aún Jesús, el rey, les dijo, los voy a quemar y los voy a sacar. ¿Será entonces, hermanos? Y así que tenemos que nosotros contestarnos la pregunta. ¿Podemos asumir que Dios actuará de forma similar si nosotros rechazamos la invitación al verdadero discipulado ahora? Es decir, que Dios, el rey mandó a quitar a aquellos hombres y nosotros pensamos que a nosotros sí tiene que soportarnos y tolerarnos, no vivir los ejercicios espirituales. Ahí es donde está la parábola de la vida, hermano.